Está con nosotros el señor Arismendi Díaz Santana, economista, experto en seguridad social, quien damos los buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias, mayor todavía, por seguir manteniendo vivo el tema de la seguridad social. Mire, don Arismendi, ahora que se está hablando de reforma a la ley, ¿cuáles son los aspectos que debemos poner sobre la mesa para modificar la ley y que la gente comience a percibir un cambio, que comience a percibir que todos los aspectos contenidos en la ley transforman su vida en materia de salud, en materia de riesgos laborales, en materia de retiro? Mira, si nosotros fuéramos a hacer una evaluación de estos 23 años de aprobación de la ley, la podemos hacer de dos dimensiones. Sí. Una muy positiva, si lo comparamos con lo poco que teníamos con el Seguro Social anterior, claro, era prácticamente nada. Ha sido un salto importante. Exactamente, claro, un salto importante, como tú señalas. Pero si lo medimos con relación a lo que se le prometió a la población y a lo que la población necesita, todavía nosotros decimos que estamos a mitad de camino. Sí. ¿Verdad? Número uno. Número dos, como tú señalaste, nosotros previmos en la ley una modificación a los 10 años, porque es un proceso dinámico. Claro. La sociedad va avanzando, el sistema va avanzando, etcétera. Nada puede ser petrificado. Eso no se hizo. Ni siquiera se hizo a los 20 años. Ni siquiera se hizo a los 22 años cuando una comisión bicameral del Congreso evacuó una propuesta que fue tan mala y tan unilateral que se cayó por sí misma. Sí. Y estamos todavía en 23 años. Esas son las razones quizás por las que el presidente de la República tiene tanto empeño y tanto compromiso público con promover una reforma de la seguridad social. Ahora, ¿qué reformar? Mira, yo te puedo asegurar a ti que para resolver los problemas que tiene la población dominicana con relación al acceso universal a la salud, no hay que modificar la ley de seguridad social, porque los cambios que hacen falta para lograr eso ya están previstos en la ley de seguridad social. Un plan básico de salud, no tenemos un plan básico de salud, a pesar de que esa es la columna vertebral del Seguro Familiar de Salud. No tenemos atención primaria. No estamos organizados por niveles de atención en la prestación de los servicios. Los pensionados que se jubilan no tienen asegurado un seguro de salud. El régimen contributivo subsidiado para los trabajadores informales, que constituyen el 57% de la población económicamente activa, no se ha implementado. Y un largo etcétera en ese sentido. Entonces, o sea, la ejecución de la ley, lo que hace falta. En materia de salud, sí. Permíteme terminar. Sin embargo, en la parte de pensiones, ahí sí es necesario, absolutamente urgente, una reforma de la ley de seguridad social. ¿Qué hay que modificar ahí en la parte de pensiones? ¿Qué hay que en modificar? la parte de pensiones hay que modificar, en primer lugar, la cotización. Okay. Mire, cuando nosotros estábamos haciendo la ley de seguridad social, los cálculos que yo hice daban como resultado la necesidad de llevar a un 12% el aporte a pensiones. Y se ha frisado. Más un 10% para salud, más un 1% para riesgos laborales, como tú señalaste. Eso daba un 23%. Sí. El CONEP y el CENUS, o sea, los trabajadores y los empleadores, se acercaron al Senado de la República y a nosotros en la comisión y dijeron que ellos estaban de acuerdo con el concepto de la ley, pero que no podían aportar más del 21%. O sea que hubo que quitar un 2%. Ese 2% se le quitó justamente a pensiones, porque a salud no se le podía sacrificar más de lo que ya estaba. Entonces, una de las deudas pendientes que tenemos nosotros hace 20 años, como tú señalaste, es volver a retomar el tema de las pensiones para subirlo. Okay. Hay una razón fundamental para concluir. Señores, la humanidad se está desarrollando a un ritmo tal que la esperanza de vida está creciendo alrededor de 3 años cada década. El problema de las pensiones en República Dominicana no es que hayan sido malos en su época, es que seguimos pagando lo mismo y sin embargo tenemos una longevidad. Te voy a poner un ejemplo. Cuando el Seguro Social se aprobó y en 1948, la esperanza de vida en la República Dominicana eran 48 años. Hoy la esperanza de vida promedio son 75, 76 años, promedio. Entonces, esa diferencia tiene un costo, pero ese costo no lo quieren reconocer muchos sindicalistas
porque implica un gasto, Ujú, y políticos tampoco, porque eso resta votos. ujú. Ese es el gran problema que tenemos. Profesor, ¿quiénes están torpedeando esto? Y si es justo que yo, que dure 40, 50 años trabajando, me pensionen con 10,000 pesos, pero que me quiten el seguro. Ninguna de las dos cosas es justa. 50 Tú años. estás doblemente penalizado. Óyeme, me voy, trabajo 50 años. Tengo mi seguro en esa institución. Entonces me pensionan con 10,000 pesos y me quitan el seguro. Dígame. Bueno, déjame decirte que esto tiene totalmente la razón. Mira, hay muchísima gente Sí. que se niega, que pospone su retiro porque no quiere perder Ay, el el seguro, seguro que Es médico. increíble. Porque, señor. señores, ya la edad de nosotros, pasado meridiano bastante largo, el principal componente del gasto familiar es medicina Medicina. y atención médica. Pero y la ley lo cosas. previó una reforma a establecer ese La ley previó eso, pero el Consejo no lo ha resuelto. Y déjame decirte una cosa ahora que ustedes me están provocando. Como ustedes saben, en este país ninguna ley se cumple al pie de la letra. Sí, claro. Bueno, la de seguridad social se cumple al pie de la letra cuando conviene a unos grupos y se viola cuando no conviene, cuando conviene a esos mismos grupos. Te voy a poner un ejemplo. Aquí se ha objetado el hecho, la ley dice en su artículo, en su artículo 124 que el Consejo Nacional de Seguridad Social establecerá un porcentaje a descontarle a los pensionados que sea solidario con ellos para que puedan participar del seguro de salud. ¿Y qué resolvió el Consejo? El Consejo, en vez de hacerlo solidario, como dice la ley, le impuso un 6.4%. Oye, imponerle a un pensionado que ya recibe menos que un trabajador activo, el doble, porque al trabajador le descuentan el 3%. Si tú a un pensionado le quitas el 6.4%, tú estás agravando la situación del Sí, pensionado. claro, claro. Entonces dirán, bueno, dirán, bueno, es que no hay suficientes recursos. Ajá, está bien. Pero sin embargo, el Consejo Nacional de la Seguridad Social aprobó utilizar recursos de los que todos nosotros contribuimos para atender la salud de las personas, para cubrir el costo de los accidentes de tránsito, que está taxativamente prohibido en la Ley de Seguridad Social. O sea, que cuando conviene, vamos a coger esos recursos, aunque la ley diga lo contrario, y cuando no conviene, decimos, no, la ley no permite eso. ¿A quién le compete cubrir la atención médica cuando hay un accidente de tránsito? Porque yo veo que siempre sacan recursos a la seguridad social para cubrir eso. Exactamente. A un principio lógico, a los causavientes. O sea, si tú sales por ahí con un vehículo y rompes una propiedad, ¿verdad? Ujú. Tu seguro tiene que cubrir eso. ¿Y por qué si atropella a una persona tiene que cubrirlo los trabajadores que no tuvieron nada que ver con eso? Ujú. Dígame. O sea, la lógica de la ley, yo no digo que la ley sea perfecta, pero la ley se escribió con una lógica. Si hay un problema de salud que no lo genera el sistema, sino que está fuera del sistema, el financiamiento tiene que venir de fuera del sistema. Y déjame decirte una cosa, en este momento se han utilizado para esos fines, desviado para esos fines, más de 13 mil billones de pesos en los últimos 10 años. Sí. Que con eso tú resuelves el problema de la salud de los pensionados, con eso tú agregas servicios de atención para problemas mentales y una serie de cosas más que requiere la población. En el marco legal de la ley de la seguridad social, ¿figura o es una ley aparte esto que habla el Estado Dominicano de las pensiones solidarias? No, es integral, porque la ley de seguridad social es universal. Esa es una buena pregunta, porque en los tiempos pasados, donde existió un seguro social, los seguros sociales son un derecho laboral. O sea que solamente regulan la relación tuya como patrono y mía como trabajador. La seguridad social es un derecho humano, por lo tanto cubre al 100% de la población. Y eso hace que el Estado tenga una mayor responsabilidad, porque ya la responsabilidad, por ejemplo en pensiones, no es solamente pensionar a los trabajadores asalariados, hay que pensionar de alguna manera también a los trabajadores informales, Claro que sí. hay que pensionar a las familias pobres e indigentes. Ujú. Y además de que el Estado tiene un compromiso internacional por todas las vías de combatir la pobreza y la indigencia. ¿Y dónde está la mayor pobreza e indigencia? En los envejecientes que no tienen capacidad contributiva. Mire, don Arismendi,
mucha gente se queja, bueno, que las pensiones no me alcanza, que me voy a retirar, pero hay una realidad y es que la ley de seguridad social proyecta el retiro a partir de las 300 cotizaciones, si no me equivoco. 360. 360 cotizaciones a partir de los 30 años. Sí. Lo real en este momento es que nadie tiene los fondos suficientes para recibir una pensión como si hubiese agotado los 30 años las 360 cotizaciones. El sistema que se ha establecido, la ley de seguridad social, cubriendo las 360 cotizaciones y ampliando la base, como usted dice, nos permite a nosotros tener una buena pensión, un buen retiro. Sí, señor. Nosotros tenemos como Fundación Seguridad Social para Todos una propuesta en esa dirección. Miren, señores, las cosas hay que decirlas por su nombre. Y ustedes son bastante responsables y me van a permitir hacerlo. No hay posibilidad de mejorar la situación de las pensiones en la República Dominicana a menos que no tengamos visión de futuro y decidamos aumentar la cotización. Ahora bien, la propuesta que nosotros tenemos y la que se deriva de la Ley de Seguridad Social es que ese aumento sea gradual y progresivo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro y aparentemente me voy a salir del tema de la seguridad social. AMLO, Andrés Manuel López Obrador, acaba de dar un palo en México en términos electorales. Sí. Y una de las grandes cosas que él hizo en esos 6 años fue una reforma profunda del sistema de capitalización individual en México. Y te puedo decir lo siguiente. México era el país con la cotización más baja del mundo en materia de pensión, 6.5%. Mucho más baja que el 8.4% que tenemos nosotros. ¿Y tú sabes lo que logró Andrés Manuel López Obrador? Subirla al 15%. ¿A cuánto hay que subirla aquí? La propuesta de nosotros nos da números iguales al 15%. Dedicando, mira cómo. Y estaríamos tranquilos en el retiro. Seguro, sí, seguro. Sí, seguro. Okay. Pero mira cuál es el problema aquí en la República Dominicana. El problema es doble. Si una persona, como tú señalaste, dura 30 años cotizando regularmente con el 8.4%, no le va a dar una pensión mayor de un 36 o 37%, que es una insignificancia para enfrentar los retos de la vejez. ¿No es así? Entonces hay que aumentarla. Pero hay otro problema, que tú también lo dijiste de alguna manera. Hay mucha gente que no puede cotizar durante los 360 meses porque trabaja 5 años aquí, trabaja en el sector informal, trabaja por allá, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esa persona hay que buscarle una solución aceptable, no igual que la otra, pero aceptable. Entonces nosotros estamos proponiendo que se aumente del 8.4 al 10% el aporte directo a la cuenta de capitalización individual de todos nosotros y que se aumente de 0.4 al 3.5% el Fondo de Solidaridad Social. Ese es un fondo de reparto para completar. Que va para completar a esos trabajadores que, por ejemplo, trabajaron 20 años nada más y que cuya pensión cuya pensión es, por ejemplo, 25,000 pesos. Pero cuando le hacen los cálculos solamente le da para 18. Esos 7,000 pesos adicionales se ponen de ese fondo y esa persona sale con una pensión adecuada. Claro. ¿Tú comprendes? Entonces, todo eso es importante que la población lo conozca porque es necesario que nuestros políticos tomen conciencia de que hay que dar ese paso, aunque no sea simpático. Arismendi, ha mencionado una serie de situaciones en cuanto a la aplicación de la ley, por un lado, y a mí me interesaría saber por qué no se ha aplicado la ley en eso que está pendiente y falta. 1. 2. La evasión del pago de aportante alcanzó la suma de 6.640 millones. La evasión. Porque aquí todo el que puede evade. Y ese dinero hace falta para poder proceder con la seguridad social. ¿Cómo enfrentar esa situación? Bueno, vamos a comenzar por eso último. Mira, tú has puesto un tema muy importante, porque ahora mismo, hablando de la reforma fiscal, también resulta que en el Estado hay una estafa prácticamente institucionalizada en el sentido de que estiman que entre el 40 y 42%
de la evasión que hay del pago de ITEVIS. Entonces algunos dicen incluso, bueno, pero mejor vamos a trabajar para reducir esa brecha antes de hablar de aumentar el ITEVIS, ¿verdad? Bueno, la justificación de una modificación que se hizo a la Ley de Seguridad Social, la Ley 1320, eso quiere decir que se aprobó en el año 20, la Ley número 13, era para fortalecer a la Tesorería de la Seguridad Social, para que la Tesorería de la Seguridad Social tuviera más fuerza jurídica y recursos para perseguir a esos evasores. Y yo creo que la Tesorería ha avanzado en ese sentido, pero no me parece que en la suficiente rapidez y efectividad, como tú señalas, para poder reducir esa situación. Número uno. Y número dos, aquí hay otra distorsión a la Ley de Seguridad Social. ¿Cuál es esa distorsión? Que las grandes instituciones del Estado se autoexcluyeron de la seguridad social, crearon sistemas paralelos y eso afecta considerablemente la solidaridad social, porque son la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Poder Judicial, el Congreso Nacional, los médicos y los maestros los que reciben los más altos salarios. Si tú buscas las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social, número redondo, te va a dar que el promedio, el salario promedio en la República Dominicana cotizable es de 34,000 pesos. Pero el del sector privado es solo de 30,000 pesos y el del Estado es 40,000 pesos. O sea que el salario en el Estado es un 33% más alto que el promedio privado. ¿Pero por qué? Porque esas instituciones del Estado, ellas se dan su propio salario, se aumentan cuando quieren y no contribuyen a la seguridad social. La primera pregunta, ¿recuerdo? La primera era relativo a cómo hacer para que puedan ejecutarse lo que está pendiente por ley, porque uno dice, bueno, si es que la ley lo contempla y no se aplican, ¿qué podemos hacer? Porque Bueno, si no se va a reformar la ley, porque eso está consignado, porque está establecido, porque ya lo tenemos. Entonces, ¿qué hacer para que se cumpla? Esa es una pregunta importante. Mira por qué. El Seguro Social Dominicano fue, eso está totalmente documentado por organismos internacionales, el más atrasado de América Latina. Porque nació como una hechura de Trujillo. Y ustedes saben cuál era la mentalidad de Trujillo. Trujillo aprobó el Seguro Social sencillamente porque ya había una campaña internacional diciendo que era un dictador, etcétera, etcétera, y él quiso un poco lavar. Además que hubo huelgas importantes en la Romana que dieron como resultado que él tuviera que modificar el Seguro Social, establecerlo. Pero salió demasiado deformado. Para ponerte un ejemplo, el Seguro Social solo cubría una pequeña parte de los trabajadores, porque desde que un trabajador de esos privados se aumentaba el salario, le aumentaban el salario, salía del sistema. No protegía a la mujer, no protegía a los hijos, no protegía a los empleados públicos, no protegía prácticamente a nadie. Cuando la Ley de Seguridad Social se aprobó, el Seguro Social, la cobertura era del 5.7% de la población. Después de 70 años de existencia. ¿Es cierto que está cubriéndose el 98.2% de la población? Formalmente sí. No, 96.5%. Formalmente sí. ¿Por qué digo formalmente sí? Porque se agregaron 2 millones de personas con el motivo del tema del COVID y muchas de esas personas, según lo que nosotros hemos podido constatar y lo que se dice, ni siquiera saben que están afiliadas. Mucho menos tienen capacidad para recibir un carnet e ir a reclamar su servicio. Es decir, que SENASA no ha hecho su trabajo de promover para que esa gente busque su carnet. A lo mejor no lo ha hecho completo. Sí. Porque yo te voy a decir una cosa, afiliar de un día para otro a 2 millones de personas no es una tarea fácil. Lo que pasa es muy fácil tomar la decisión. Lo que pasa es que SENASA pero es más difícil ejecutarla. Sí, lo que pasa es que SENASA lo está dando como un gran logro. Para usted presentarme el logro, tiene que tener cada ciudadano el carnet en manos. Sí, por eso es que nosotros decimos que es una cobertura formal. Sí. Ojalá que fuera real, pero en realidad hay gente que está incluida en ese listado y que, sin embargo, ni siquiera lo sabe. Millonarios y muchos millonarios. Eso no le quiere restar mérito a la decisión que se tomó en el momento crítico de la lucha contra el COVID. Profesor, no que se ejecute. Ahora, el problema es que ahora, como dice el pueblo, hay que comenzar a arreglar la carga en el camino, profesor, a resolver ese vacío. ¿Hasta dónde es importante el gobierno? Que no se veía antes eso.
de tantas pensiones solidarias? Bueno, esas no son solidarias. Bueno, son solidarias con los que las reciben. Espere. Espérese, déjeme decirte una Háblame en cosa. dominicano, Sí, profesor, sí. que yo no Lo voy soy a hablar muy en técnico. dominicano. Sí, La Ley de Seguridad Social estableció en uno de sus artículos sí. la obligación del Estado de dar pensiones solidarias. Y pensiones solidarias está definido por la ley a aquellas familias que tienen escasos recursos. Por eso es que digo, hay pensiones que está dando el Poder Ejecutivo que se basan en una ley vieja de 40 y pico de años, que es la ley 389-81, que permite al Poder Ejecutivo dar Ok. pensiones con Sí. cierta discrecionalidad. Así es. Entonces ahí es donde se está rompiendo un poco la balanza, porque en algunas ocasiones se le da a personas, como dice la gente, que no la necesitan. ¿Cómo va a ser? Oh, claro. Mire, Las 1 al 7.